Sí. Bueno, esa norma pues trae una serie de ventajas para los empleadores que contraten nuevas personas, nuevos puestos de trabajo, hay unos incentivos tributarios. Adicionalmente eso también el gobierno, debido a la situación invernal, se pronuncia con respecto al impuesto de patrimonio, ¿no? El impuesto de patrimonio ha tenido tres versiones, ¿no? Primero, el gobierno nacional estableció la ley 1370 para allá en el año 2009, ¿recuerdan ustedes? Y estableció unas bases de 3.000 millones de pesos, ¿recuerdan? 3.000 a 5.000 y de 5.000 en adelante. El problema que tuvo el gobierno con esa ley fue que la despidió con un año de anticipación. Entonces los contribuyentes pues tenían mucho tiempo para hacer cositas, ¿no? Y entonces ahorita tienen un problema con todas esas personas que forman las sociedades anónimas simplificadas. La razón de eso fue que después vino la ley 1430 y hizo unas modificaciones también a ese impuesto. Entonces era ya la segunda situación. Y después el gobierno nacional expide un decreto el día 29 de diciembre, amparándose en la cuestión de la ola invernal, e ingresa patrimonios a partir de 1.000 millones. ¿De acuerdo? Entonces uno de los problemas que tenía ese impuesto era el siguiente, que el legislador había determinado que se iba a pagar sobre la base gravable. ¿Sí? Entonces vinieron y dijeron, ahora no, ahora se pague sobre patrimonio. Esos eran los problemas, ¿no? Decía, bueno, si usted tiene 3.000 millones de pesos, usted paga impuesto al patrimonio si la base gravable le da eso. Entonces, si usted tenía, por decir, algún patrimonio de 3.500 millones de pesos y tenía acciones en sociedades, por ejemplo, de 800, entonces era 2.700, entonces no pagaba, ¿sí o no? Entonces, esta serie de leyes que ustedes ven ahí, están tocando el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas, la retención en la fuente y normas de procedimiento tributario, ¿no? Vamos a mirar a ver la parte del impuesto sobre la renta. La deducción por la inversión en activos fijos queda eliminada a partir de este año. Nosotros vamos a hacer las declaraciones tributarias, me disculpan, pero a mí me gusta moverme un poco. Vamos a hacer las declaraciones tributarias del año gravable 2018. Entonces, esta deducción se puede tomar, ¿de acuerdo? Esa deducción la podemos tomar todavía. Entonces dice la norma que a partir del año gravable 2011 ningún contribuyente puede utilizar la deducción especial por activos fijos, a partir de este año, sí, pero las declaraciones de renta que ustedes van a elaborar, si hicieron inversiones en activos fijos productores de renta que sean tangibles, sí, y que se puedan depreciar. Esa es una de las condiciones para utilizar esa deducción, que el activo tiene que poderse depreciar. ¿Qué quiere decir eso? Que esta norma no aplica para los terrenos. ¿Por qué? Porque los terrenos no se deprecian. Primero. Segundo, esta norma tiene una serie de restricciones, ¿no? Estoy hablando del año gravable 2010, de lo que vamos a hacer ahorita en el 2011. Una de las restricciones es que el contribuyente que se acoja a esta deducción no puede utilizar el beneficio de auditoría porque sería un doble beneficio, ¿de acuerdo? Es decir, cerrarle el término a la DIAN de 6, 12 o 18 meses, entonces no podemos así, ¿no? Entonces, tomamos la deducción del activo fijo o nos vamos por el beneficio de auditoría para que mi declaración quede firme en los 6, 12 o 18 meses. La otra situación que tiene esta norma de la inversión por activos fijos es que esto le puede generar pérdida al contribuyente, ¿de acuerdo? Usted está haciendo su declaración de renta y de pronto, como eso es un gasto, eso es una deducción que tiene una línea especial dentro del formario, le puede voltear la renta líquida agravable al contribuyente. Imaginémonos este caso, mire. Yo tengo unos ingresos, por decir algo, de 1.000 millones de pesos, ¿sí? Y tengo unos costos y deducciones de 800. Entonces, ¿hasta ahí cuánto tengo? 200. Tengo 200 de renta líquida, ¿sí o no? Sí. Pero imaginemos que yo tengo una deducción por activos fijos de 300 millones de pesos. Entonces yo ya no tengo renta. ¿Ahora qué tengo? Una pérdida fiscal. Esa normatividad cuando salió decía que esa pérdida se podía contabilizar en cuentas de orden. Eso es novedoso, ¿no? Eso está vigente hoy en día. Y que sería un ingreso no constitutivo para la distribución de los dividendos a socios o accionistas. Fíjense usted lo beneficioso que era esa norma. Por eso era que la razón para que el gobierno hubiera eliminado esta norma, ¿sabe cuál fue?
la generación del primer empleo donde hay tarifa 0%, entonces no podía conceder un 30% de beneficio tributario por inversión de activos fijos y darles a los otros el 0%, ¿sí o no? Esta norma dice que a partir del 1 de noviembre habían unas personas unos contribuyentes que han presentado contratos de estabilidad jurídica. ¿Qué es eso? Esos son los contratos que se firmaron bajo la ley 967, hay aproximadamente unas 52 compañías, ¿no?, que están metidas allí, son grandes empresas, que suscribieron unos contratos con el gobierno para que no les modificaran los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, si la tasa de renta era el 30% y mañana en una reforma de tributaria decían que era el 50%, a esos contribuyentes no les podían aplicar el 50%, sino ¿cuánto? El 30%, porque era un contrato de estabilidad. Pero aquí en esta norma les dijeron, vea señores, usted puede seguir incluyendo la deducción de activos fijos, pero máximo por un término de ¿cuánto? De 3 años. Entonces lo están restringiendo a ese tipo de situaciones. La otra cosa que tenemos acá en esta deducción por inversión de activos fijos, que ya no aplica, repito, para a partir del 2011, es que si usted llega a vender, independientemente de que la norma fue eliminada, porque ya está derogada, ¿no? Está derogada, o sea, fue eliminada por el artículo 1 de la ley 1430, si usted llega a vender el activo fijo o lo deja de utilizar, le toca que le reintegre al Estado como renta líquida agradable con relación a la tasa de depreciación que le hace falta. ¿Qué sería eso en la vida práctica? En la vida práctica, pues eso sería lo siguiente, mire, usted compró un activo que le costó 1.000 millones de pesos. Vamos a suponer que le aplicó el 30%. Entonces usted lleva como gasto 300 millones. Esto es cierto lo que le estoy diciendo. Eso es una partida conciliatoria entre la utilidad comercial y la renta líquida agradable. ¿Qué quiere decir eso? Que no está en la contabilidad, pero sí está en la declaración de renta. ¿Sí es así o no? Es una partida fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? Que independientemente que el gobierno dijo que ya no se podía utilizar la norma de la deducción de activos fijos, imagínese usted, hablemos de una máquina, vamos a ver que esta es una máquina. ¿Cuánto tiene de vida útil una máquina? ¿Ah? 10 años, ¿sí o no? Resulta que yo esa máquina a los 5 años me cansé con ella, digo ya por tecnología, y la vendo. Sí, a los 5 años la vendo. Hay que tenerlo muy presente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado me dice, señor, hágame el favor y me reintegra los 5 años que le quedan de vida útil de ese activo. Entonces yo llevé a mi declaración de renta 300 millones de pesos, ¿sí o no? Que era el 30% que me permitía la ley para el año 2010. Como me faltan 5 años, entonces me tocará llevarle 150 millones de pesos, ¿sí o no? O sea, el resto de la vida útil, o la proporcionalidad, si utilicé 2 años, entonces me tocará reintegrar 8. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en las empresas? Que está la cuenta número 15, ¿sí o no? Que se llama propiedad, planta y equipo. Allá nosotros tenemos que tener un control de esos activos fijos, pero así al milímetro, con ojo de lupa. Entonces allá tenemos activos totalmente depreciados, ¿sí o no? Tenemos activos que están en curso de depreciación, ¿sí o no? O sea que les falta vida útil. Y tenemos activos que tienen ¿qué? Beneficio tributario del 30%. Entonces hay que tener esa cuenta controlada. Porque si usted el día de mañana vende un activo fijo, lo primero que le va a tocar es ponerse a mirar a ver si ese activo tenía el beneficio del 30% o no lo tenía. Esta norma también trajo a unos nuevos señores no contribuyentes del impuesto a la renta. ¿Y cuáles son esos? Son los hogares comunitarios que están vigilados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las asociaciones de adultos mayores. Esos señores, si usted llega por allá a trabajar en una entidad de esas, tiene que grabarse que este tipo de entidades no son contribuyentes del impuesto a la renta. Esa norma está amarrada también por allá con una partecita que dice que no los obliga a presentar la declaración de ingresos y patrimonio. Entonces esas dos entidades que ustedes ven ahí no son contribuyentes del impuesto a la renta y como tal no estarían obligadas a presentar la famosa declaración de ingresos y de patrimonio que les obligan a presentar a ciertas entidades. Eso es novedoso, eso es nuevo también, ¿no? Hay un cambio bien importante también en la parte de los asalariados. Recordemos que las personas naturales están divididas en 3 grupos.
El primer grupo se llama asalariados, ¿sí o no? El segundo grupo se llama profesionales independientes. Y el tercero, la DIAN los calificó como contribuyentes de menores ingresos. El patrimonio para todos es igual. ¿En dónde está la diferencia? En los ingresos. ¿De acuerdo? En los ingresos. Y en que hay unos que les piden unas bases. Le dice, vea señor, si el 80% de sus salarios es por una vinculación laboral, entonces usted es asalariado. Pero si usted trabaja por honorarios, comisiones y servicios, entonces usted es un profesional independiente que sus ingresos están sujetos a retenciones en la fuente por servicios, por honorarios o por comisiones, ¿sí o no? Y no existe ese formulario 220 que se llama ingresos y patrimonio, certificado de ingresos y retenciones. Esa es la diferencia que existe. Entonces el legislador, ¿qué hace aquí? Sube la base. ¿Qué quiere decir eso? Que va a sacar un poco de asalariados declarantes. Esta base estaba como en 3.000 y pico de... Esto ahora todo está medido en unidades de valor tributario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahorita? Ahorita hay un conflicto con la cuestión de la modificación del salario mínimo. Porque resulta que hay muchas cifras que están medidas en salarios mínimos, ¿sí o no? Entonces habían dicho que era el 3.4. Entonces ahora modificaron al 4%. El distrito, por ejemplo, había expedido la resolución de los salarios mínimos para las sanciones mínimas. Ya había salido esa resolución, la 563. Entonces ahora me imagino que le tocará expedir otra diciendo que ese valor va a ser reajustado ¿a qué? Al salario mínimo vigente. Otro caso se presenta con la Superintendencia de Sociedades. Allá, para saber si una persona está obligada a pasar informes, lo miden por 30.000 salarios mínimos vigentes al 1 de enero. Óigame bien, no al 31 de diciembre, sino al 1 de enero. Entonces ahí seguramente también va a haber un cambio por ese ladito. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el asalariado que no haya obtenido ingresos totales superiores a 4.073, eso va como 100 y pico de millones. ¿Quién tiene una calculadora, por favor? Yo tenía la cuenta ahí, pero... Entonces, ¿qué tomamos? 25.132, por decir alguna cosa, que es la unidad de valor tributario de este año. ¿Cuánto nos da 25.132, que es la unidad de este año, no? La del año pasado es 24.555. Y fíjense ustedes que esa base subió aproximadamente en 20 millones de pesos. 102 millones. ¿Cuánto? 102 y 300. Exactamente, 102 millones. Claro que estos contribuyentes, recuerden ustedes que están sujetos a otro tipo de situaciones, a consignaciones bancarias, ¿sí o no? Este es el que le digo yo que va a empezar a hacer, es la piedra en el zapato, considero. ¿Qué dijo el legislador ahí? Que para efectos de la parte fiscal, eso sí lo aclaró, o sea, esto no tiene efectos contables, esto es como el impuesto diferido, ¿no? Es contable pero no es fiscal. Entonces aquí le dijo, mire señor, para yo poderle reconocer a usted los costos y deducciones, usted tiene que tener registrado eso por depósitos en cuentas bancarias, ¿sí? Giros o transferencias bancarias, cheques girados a nombre del primer beneficiario, tarjetas de crédito o otro tipo de documento que se inventa el gobierno. ¿Qué es esto en la vida práctica? Esto en la vida práctica es que va a desaparecer el efectivo. Mire, aquí hay negocios que usted le da a un tipo 50 millones. Él con los 50 millones de efectivo le paga a otro, ¿sí es así o no? Él le da a otro. Entonces esa plata dio la vuelta como por 5 personas, pero no quedó el rastro, digamos. Entonces la DIAN no sabe qué está pasando con eso. Entonces se inventaron este artículo 26 en la reforma diciendo que prácticamente esto tiene que estar direccionado por el sistema financiero. Pero la misma DIAN aclara que no elimina la situación de los pagos en efectivo, sino que siguen teniendo validez. Lo que pasa es que va a restringir al contribuyente para hacerle una aceptación. Entonces, esta norma nos va a llevar a que nos van a salir partidas conciliatorias entre la contabilidad y la renta líquida gravable. ¿Por qué? Porque nos van a rechazar una serie de cosas. Veamos a ver cómo es el asunto. Le dice reconocimiento fiscal de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables. ¿Quiénes son los contribuyentes? Los del impuesto sobre la renta. ¿Y quiénes son los responsables? Los señores del IVA. Ahí hablamos así en esa forma, ¿no? Tenemos 3 impuestos, ¿no? Contribuyentes, los de la renta, los responsables del régimen común y el régimen simplificado. Y tenemos también a los señores agentes retenedores. ¿Quiénes son ellos? Los que practican la retención en la fuente, ¿sí? A los terceros o autorretenedores. Entonces mire lo que me dice. Dice, señor, yo le voy a aceptar a usted
los pagos independientemente del número que usted haga. Usted puede hacer 500.000 pagos en el año en efectivo. Yo no me pongo bravo, le dice la Diana. Pero lo voy a limitar en el año 2014. Óigame bien, la norma empieza a funcionar en el año 2014. Esto tiene un problema gravísimo. ¿Sabe cuál es? El problema de los costos cuando se venden los inmuebles. Ahí es donde está el lío. Ustedes normalmente toman una escritura y dicen ahí el valor de esta, el precio de venta. Se ha visto que hay una cláusula ahí donde el número quinto, por decir algo, dice el valor de esta venta son 200 millones en efectivo. ¿Sí o no? Eso puede seguir funcionando, pero mire lo que le espera. Entonces nos va a tocar ahora, primer punto, decir, mire, el valor de esta venta son 200 millones girados con el cheque tal y todas esas cosas. ¿Sí? Nos toca tener un documento y no, mire la ley donde me está poniendo. El legislador sabe qué me va a decir. Bueno, señor, pues pague en efectivo, pero el día que yo venda ese activo no me va a aceptar el costo del 100%. ¿Sabe cuál costo me va a aceptar? Me va a limitar a estos parámetros. Grábense en esto y vayan pensándolo. No me van a aceptar el costo ya del 100%. Recordemos que hoy en día yo vendo un activo fijo y hay dos costos, el fiscal o el avalúo catastral, ¿sí o no? Alguno de los dos puedo escoger, el mayor de los dos. El artículo 72 del estatuto me permite tomar el costo, el avalúo catastral como costo fiscal, ¿sí? O me dice, señor, coja el costo fiscal y reajústelo, por ejemplo, este año por el 235, ¿no? Entonces, en la medida en que yo tenga más alto, neutralizo la ganancia ocasional, ¿sí o no? Es decir, entre yo más me acerque al precio de venta, menos impuesto le pago al Estado. Pero ahora viene esta norma y me va a colocar ahí una puerta y me dice, claro, si usted pagó en efectivo, entonces sus costos y deducciones estarán restringidos a esto. Esta reforma también toca el descuento tributario pagado en el exterior. Yo siempre venía diciendo que había una discriminación en esta norma. Ese es el artículo 254 del estatuto. ¿De dónde sale esto? Esto sale es cuando yo, por ejemplo, pago un impuesto en el exterior, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, me gané unos ingresos, por decir algo, en Chile. Entonces me gané, por decir algo, 50 millones. Entonces allá me retuvieron 5 millones. ¿Sí? Allá tienen su legislación. Todos los países tienen una legislación tributaria totalmente diferenciada. Hay unos convenios que llama los convenios de doble imposición. ¿Eso para qué es? Para evitar la doble tributación, ¿sí? Que yo pague aquí y que esas rentas también sean grabadas allá. Entonces el Estado dice que el contribuyente puede llevar como descuento tributario, pero decía que los nacionales, así está redactada la norma antes de la reforma. Ahora, ¿qué le agregaron? Extranjeros, ¿sí? Con residencia, que sean personas naturales y que tengan una residencia de más de 5 años aquí en Colombia. Entonces, si esas personas, esta es la parte nueva, esta. Eso no aplica sino para los nacionales hasta el año 2010. Ahora aplica para los extranjeros. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Pues el señor va por allá y se gana la plata. Le tienen que dar pues su documento de que le retuvieron un dinero. Cuando él haga la declaración de renta aquí en Colombia, una persona natural aquí en Colombia tributa por lo de aquí y por lo de afuera. Eso se llama renta mundial. Tributa por el patrimonio de aquí y lo de afuera. Excepto que exista un convenio de esos que le hablo de doble imposición. Entonces el Estado le da la opción de que tome ese impuesto que pagó allá en Chile y lo reste como descuento tributario. Pero le coloco una limitante, le dice, señor, me hace un cálculo y me dice cuánto pagan esas rentas aquí en Colombia y hasta ahí yo le acepto el descuento. Pero repito, no aplicaba sino para contribuyentes nacionales y lo han extendido a extranjeros con residencia aquí en Colombia. Es muy bueno, ¿no? Porque eso o es para el uno o es para el otro, ¿sí o no? Habían una serie de discriminaciones ahí que no podían ser. Ahí dice la norma, siempre que el descuento no exceda el monto del impuesto que se debe pagar aquí en Colombia por esa misma renta. Entonces el señor allá se ganó 50 millones, entonces ¿qué me toca hacer a mí? Eso se ve en el seminario de personas naturales que aquí la organización da. Hombre, me toca hacer un cálculo diciendo, vea, 50 millones aquí en Colombia pagan tanto. ¿Sí? Entonces hasta ahí va mi descuento tributario, que me dio 4 millones, pero resulta que allá me pague 10. Entonces el Estado, ¿cuánto me acepta? 4, no me puede aceptar 10, porque me está restringiendo ese artículo
254 a ese tipo de cosas. Está en el artículo 46 de la reforma. Viene luego un cambio también muy importante, y esto sí les aconsejo a ustedes que le hagan un análisis a sus clientes. En lo posible acójanlos al beneficio de auditoría. Esto es un análisis financiero, el beneficio de auditoría. Mire, la inflación, yo no soy analista financiero, pero dicen que cuando la inflación está como ahora es que todo está bien, es que el país está bien, cuando es una inflación del 2%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo perfectamente me puedo acoger a la máxima, ¿sí o no? A la de los 6 meses. El año pasado, por ejemplo, la inflación fue del 3.17, ¿sí o no? Esto se había acabado, o mejor, si acababa en el año 2010. Pero el legislador aprobó y subió esto por 2 años más. O sea, tenemos beneficio de auditoría. Si quieren anotar la norma, si son tan amables, está en el artículo 689, raya 1 del Estatuto Tributario. Ahí es donde encuentran ustedes lo del beneficio de auditoría. 689, raya 1. ¿Qué dice ese artículo? Dice que al contribuyente le exigen una serie de requisitos. Por ejemplo, que tiene que presentar la declaración a tiempo, que tiene que pagar el impuesto dentro de los términos de los plazos que hay, ¿no? Yo me puedo acoger al beneficio de auditoría, pero si mi declaración se vence el 10 y la presento el 11, así ha aumentado 500.000 veces el impuesto, se me cae el beneficio. Que las retenciones de la fuente tienen que ser ciertas, que no me puedo acoger a la deducción por inversión de activos fijos, los que les expliqué al principio. Yo no puedo acogerme a un descuento del 30% y fuera de eso meterle el gol por el lado del término. ¿De acuerdo? Y otro caso es que la DIAN no le envía al contribuyente un emplazamiento para corregir. Si la DIAN le manda un emplazamiento para corregir al contribuyente, graves. ¿Y qué es un emplazamiento para corregir? Eso es cuando la DIAN tiene indicios de que ese contribuyente está haciendo cosas. Y la última novedad que tiene el beneficio fue una sentencia del Consejo de Estado que salió hace como año y medio. El Consejo de Estado se pronunció diciendo que si al contribuyente le mandan un requerimiento especial, se le cae el beneficio automáticamente también. Entonces viene el legislador ahora y nos dice, vea señor, si usted aumenta 12 veces la inflación, imagínese usted, esto estaba en 5 veces, ¿recuerda? 3 y 2.5, entonces ahora me dice, vea señor, aumente 12 veces la inflación, estoy hablando del 2011 hacia dónde, hacia el futuro, 7 veces o 5 veces, entonces su declaración le queda en firme en 6 meses, en 12 o en 18. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no lo van a revisar? No, lo pueden revisar. Es que la gente está pensando que porque se acogió al beneficio de auditoría, entonces ya todo está tranquilo. No, le puede llegar el oficio faltando un día. Resulta que el beneficio de auditoría no se cuenta a partir de los plazos. Óigase bien, eso se cuenta es a partir de la fecha de presentación de la declaración. ¿Qué quiere decir eso? Que si el plazo empieza en agosto, yo puedo declarar en marzo, entonces me voy ganando ya marzo, abril, mayo, junio, julio, en agosto ya la tengo en firme. Pero si usted la presenta en agosto, entonces sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero del año siguiente le va a quedar en firme. Entonces el beneficio de auditoría opera en la medida en que usted presente la declaración antes del vencimiento para irle ganando, ¿qué? Término a la DIAN. Hay una amnistía tributaria. Claro, reforma tributaria sin amnistía, pues eso como que no es reforma, dicen, ¿no? Yo no he visto la primera reforma tributaria en la cual no le den a los contribuyentes beneficios para que paguen, ¿no? Esto es como acelerar el recaudo de cartera y buscar por allá esos clientes que hace mucho rato no pagan. Resulta que aplica a periodos graduables 2008 y anteriores. O sea, esto no sirve sino para 2008 y anteriores únicamente. Le dice la norma que pague dentro de los 6 meses siguientes. O sea que el plazo se vencería el 29 de junio de este año, porque la ley salió el 29 de diciembre. Dice que le pague lo que le debe a la DIAN más los intereses y las sanciones actualizadas. Claro, una deuda cuando lleva más de un año ya se la actualizan con una tabla que ellos tienen. Es de una tablita ya. Y no son solo los intereses, sino ese tipo de sanciones actualizadas. Entonces le dice, vea señor, si usted me paga, entonces ¿yo qué le hago? Le reduzco el 50% de los intereses y las sanciones. Usted me paga el principal, no le doy 50 millones de pesos. ¿Sí? Es que a veces vale más los intereses, ustedes deben observar eso en sus declaraciones, que el mismo capital.
En cambio, las sanciones van hasta el 100% en una declaración, ¿sí o no? Dice, liquida hasta el 100%. Y les dice que incurran en mora en el pago dentro de los 2 años siguientes a la fecha del pago realizado con reducción del 50%, entonces perderán el beneficio. Luego resulta que yo digo, bueno, sí voy a pagar, ¿sí? Voy a hacer el memorial y hacer todo ese tipo de cosas, pero incurro en mora. ¿Sabe qué está pasando ahí? Que una deuda tributaria caduca a los 5 años. Grábense en eso. A los 5 años el Estado ya no me puede cobrar, a partir de la fecha de que se hizo exigible el impuesto. ¿De acuerdo? El impuesto se hizo exigible hoy. Hoy estamos a ¿cómo? A 18 de enero, ¿sí o no? Del 2011. 12, 13, 14, 15. Si en el año 16 a mí no me dijeron nada, esa deuda ya queda condonada. Pero aquí, ¿qué pasó? Que le agregaron ¿cuánto? 2 años más a la fecha, porque el señor se comprometió a que iba a pagar el capital principal con una reducción, pero incumplió. Entonces el Estado le dice, vea señor, si entre los 2 años siguientes a la fecha del pago realizado con reducción del 50% no me cumple usted, pierde ¿qué? Automáticamente el beneficio. Ya no hay reducción del 50%, no hay nada. En esos casos la administración iniciará de inmediato el cobro del 50% de la sanción y de los intereses causados hasta la fecha de la obligación principal. Los términos de prescripción se empezarán a contar desde la fecha en que se efectuó el pago de la obligación principal. Lo anterior a la amnistía no aplica a quienes suscribieron acuerdos, unos acuerdos que habían creado por allá con la ley 1066 y que los incumplieron. Entonces, fíjense ustedes que el legislador me está dando la opción de que yo pague el capital principal con una reducción del 50% para deudas del 2008 hacia atrás, ¿no? Pero me toca cumplir. Si yo no cumplo, automáticamente me inician ¿qué? Un proceso para cobrarme esa platica. 2 por 1000 a partir del año 2014 y 2015. Todavía tenemos 12 y 13, ¿no? 1 por 1000 del 16 al 17 y en el 2008 parece ser que lo desmontan. Eso es lo que está vigente hoy, ¿no? Dice que a partir del 2013 ya no nos van a aceptar el 25%, que es lo que tomamos ahorita, ¿sí o no? Sino ¿cuánto? 50. El 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me toca que me certifique. Yo no sé por qué dicen que eso tiene que estar debidamente certificado si eso viene por una nota de débito en los extractos. ¿Sí es así o no? Sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? Que mi certificación debe ser igual a eso. Entonces no deberían de pedir esa vaina, pero la ley dice que para poder aceptar eso tiene que estar certificado. Entonces, es decir, esto no es nuevo, ¿no? Esto ya viene funcionando. Entonces mandan ustedes una carta al banco, señor, hágame el favor y me certifica cuánto pagué por el gravamen en los momentos financieros, punto. En el año 2010, no, que pagó 1.000 millones, listo. Entonces le saca el 25%. Pero si está en el año 2013, entonces le saca ¿cuánto? 50%. Exacto. Vamos a ver ahora qué fue lo que trajo el impuesto al patrimonio. Resulta que el impuesto al patrimonio, ya les había dicho al inicio, fue creado por la ley 1370, o sea, la última versión. Esta ya ha tenido como 4.000 versiones ya. Entonces la última fue en el 2009. ¿De acuerdo? Bueno, mira lo que pasa. En ese año dijeron que al que el 1 de enero de este año tuviera 3.000 millones de pesos, esa fue la base, ¿recuerdan ustedes? Esa es la ley 1370. Digo, señor, si usted tiene 3.000 millones, entonces usted clasifica ahí. Ahí clasifica. Ahí no hay nada que hacer. Viene el decreto 4825 de ahorita, de hace 20 días, y dice, vea señor, si su patrimonio está entre 1.000 millones e inferior a 3.000, cuyo valor sea igual o superior a 1.000 millones e inferior a 3.000, entonces llegó y metió ahí un parámetro por debajo de esta base, ¿sí o no? Eso no existía. Dice la norma, artículo 4 de la ley 1370, esa es la normatividad. Sentencia de la Corte Constitucional del año pasado, C831, y el artículo 4 del último decreto. ¿Qué son esas normas? La primera fue la que lo creó, la segunda fue una sentencia, porque resulta que al legislador se le olvidó meter los aportes de sociedades, decía que se podían restar las acciones, entonces eso fue demandado allá ante la Corte, y la honorable Corte dijo, bueno señores, hay que tomar acciones y aportes en sociedades nacionales. O sea, las inversiones que yo tengo por allá, la ley me las permite restar para que la base sea menor y yo pague menos plata.
Entonces, patrimonio líquido menos valor patrimonial neto. ¿Qué es eso de valor patrimonial neto? Pues, hombre, es coger el patrimonio líquido y dividirlo entre el bruto y me da un porcentaje, ¿sí o no? Y aplicárselo a las inversiones, esto es de tipo fiscal, y lo que me dé ahí es lo que yo puedo restar. O yo le podría restar, en el caso de las personas naturales, los primeros 319 millones de pesos, ¿sí o no? De la casa o habitación del contribuyente. Eso me ayuda por lo menos a bajar un poco, ¿sí? ¿Cuáles son las tarifas ahora? Recuerdan que primero no había sino una sola tarifa, no, la de los 3.000 millones, ¿no? Ahora no. 1% sobre la base gravable, óigase bien, sobre la base gravable, cuando el patrimonio líquido sea igual o superior entre 1.000 y 2.000. Claro, si un tipo tiene una casa en el norte que vale 1.500 millones, le resta 319, ¿cuánto le queda? 1.200, ¿sí o no? Al uno paga 12 millones. Es así de sencillo, sin ser analista tributario. Ese señor no contaba con eso, porque ellos hablaban era de una base de ¿cuánto? Pero si fuera base gravable depurada, ahora dijeron no, olvídese. Escala, 1% sobre la base gravable entre 1 y 2.000. 1.4 si el señor está metido entre 2.000 y 3.000. Eso es lo nuevo, ¿no? Lo novedoso. 2.4 si está entre 3.000 y 5.000, y 4.8 si está superior a 5.000 millones. Una tarifa demasiado alta. Pero mire lo que pasa. Resulta que el Estado le cambió las reglas de juego a todos los contribuyentes. Se las cambió, porque esos señores habían hecho una planeación tributaria mirando no pagar impuesto al patrimonio o pagar sobre una base menor. ¿Sí es así o no? Pero mire lo que pasó adicionalmente a eso. Viene ese decreto de diciembre 29 y le aplica una sobretasa a los contribuyentes. Óigame bien. Entonces hagan este cuadrito, si son tan amables. De 1.000 a 2.000, ¿paga cuánto? Y ahorita vas a hacer el quiz. De 1 a 2.000. De 2.000 a 3.000, ¿cuánto paga? Ah, no, ustedes ya están duchos, 1.4. Esto hay que grabárselo, ¿no? Porque nos vamos a llegar a la empresa y nos va a preguntar el gerente, bueno, ¿cómo quedó el patrimonio ese? Hay empresas que tienen patrimonios de 100.000, 200.000 millones de pesos, 80.000, eso, imagínese usted cuánto vale eso. El estimativo de la DIAN, me decía un funcionario allá, son 13.000 billones. ¿Usted se imagina la cantidad de plata que van a recoger con esto? Porque entró mucho nuevo contribuyente. De 3 a 5, ¿cuánto paga? ¿Cuánto? Entonces a ese 2.4, agréguele una sobretasa de ¿cuánto? 25.000. Esta era con la que no contaban. ¿Cómo es que dice el chavo? Que no contaban con mi astucia. Entonces agréguenle el 25%. Esto está en el último decreto, en el decreto 4825. ¿De acuerdo? Con eso sí no contaban, ¿no? Y si el señor está en 5.000 o más millones, ¿cuánto paga? Pero le agregamos ¿cuánto? El 25%. Dice que se declara en el formulario que le prescriba la DIAN. El formulario que se utiliza para estos eventos es el número 420, pero seguramente lo van a tener que cambiar porque con la cantidad de rollos que han hecho ahí. Entonces nos tocará esperar el nuevo diseño. Y dice que se paga, siguen sosteniendo que se paga en 8 cuotas iguales por del año 2011, 12, 13 y 14. Esto tiene una novedad, ¿no? Que se va a presentar una sola declaración, pero el impuesto ya está direccionado hasta el año 2014. ¿Qué pasaba del 2010 hacia atrás? Que había que hacer una declaración todos los años. ¿Sí es así o no? La diferencia que existe ahí, ¿no? Impuesto al patrimonio de sociedades que efectuaron procesos de excisión. ¿Qué es exigirse? Una sociedad. Es coger capital y abrirlo, ¿sí o no? ¿Qué es fusionar? Es coger 5 empresas y dejar en una que se llama la absorbente, ¿no? Que va a responder por todo. Claro, aquí hubo muchas empresas que se exhibieron, o sea, cogieron sus capitales y los abrieron. Entonces, ¿qué dijo el legislador? Señor, me hace el favor y me suma todo. Entonces la empresa tenía, pues decir algo, 10.000 millones. Y se dejó con 2.000 y abrió 4 sociedades de 2.000 millones. 4 por 2, 8 y 2.000, ahí están los 10.000, ¿sí o no? Entonces cuando estaba la base de los 3.000, pues no pagaba, ¿sí o no? No pagaba porque no lo cogía la base. Pero ahorita le ordena sumar, entonces dice que cada empresa responde de acuerdo a su base gravable. Ahí los mató en ese viaje. Entonces las empresas
les aplican las tarifas del 1 si están en ese rango, del 1.4, del 2.4 o del 4.8, con la famosa sobretasa. Entonces, esos señores que hicieron ese tipo de procesos de extindirse están graves con el decreto ese 4825. Mire lo que pasa ahora. Dice la norma: impuesto al patrimonio personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades anónimas simplificadas o otro tipo de sociedades de cualquier naturaleza jurídica. Ahí es donde está el lío problemático, donde la DIAN se deberá pronunciar. Mire lo que dice la norma. Dice: deberán sumar los patrimonios líquidos poseídos a 1 de enero del 2011 por las personas naturales y jurídicas que las constituyeron y por las respectivas SAS o sociedades o personas jurídicas constituidas con el fin de determinar si están o no sujetas al impuesto. Claro, es que imagínense ustedes este caso. Eso es incoherente y eso es inconstitucional. Yo no sé qué pasará con esos señores que formaron todo ese tipo de sociedades, pero la DIAN se tiene que pronunciar sobre eso, ¿no? Mire lo que está pasando ahí. Imagínese usted que hay una persona natural que tiene un capital de 900 millones de pesos. Yo, Heriberto Layton, tengo 900 millones de pesos. Y me dio por formalizar una SAS el año pasado. Entonces le coloco a la SAS 300 millones. ¿Sí? Aquí constituí la SAS. ¿Cuánto es mi patrimonio? Mi patrimonio son 900 millones, ¿sí o no? Eso es lo que yo tengo. Lo que pasa es que ahora tengo 600 millones y tengo una inversión en una SAS que vale 300, ¿sí es así o no? Pero viene el legislador y me dice: vea señor, 9 y 3, ¿cuánto es? 12. Entonces quedo metido en la base de 1000 y 2000. Eso es inconstitucional. Esto lo han, inclusive he leído comentarios. Esto va a ser seguramente, yo pienso que esto se tiene que caer, porque no es posible que me obliguen a hacer ese tipo de unión y entonces resulta que quedo pagando impuesto al patrimonio. Eso es lo que dice esa norma. La norma dice que, ve ahí, está resaltadito: las personas naturales o jurídicas que las constituyeron y cada una de las sociedades o personas constituidas responderán de acuerdo a la base, ¿sí o no? Si están entre 1000, el 1, el 1.4, las bases que ya hemos visto. Pero adicionalmente a eso les dice que las personas naturales o jurídicas que las constituyeron responderán por ese impuesto, más los intereses y la actualización a prorrata de sus aportes. Y de lo abajo lo que les estaba diciendo, dice ese parágrafo de esa norma que será igualmente aplicable en todos los casos de fraccionamiento del patrimonio independiente de la forma jurídica que se le dé. Esto, yo he estado leyendo mucho sobre esto del impuesto al patrimonio. Habían varias formas de bajar el impuesto al patrimonio. Por ejemplo, una de las formas, ¿sabe cuál era? Esas son legales, ¿no? Era distribuir utilidades. Entonces le hacíamos un débito a la cuenta 3 y le abonamos a dividendos por pagar. Entonces el patrimonio se me bajaba, ¿sí? No, perdón. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa era una forma de bajar de eso. Había otra forma. Yo tenía efectivo. Tenía 5.000 millones disponibles. Entonces compraba acciones. ¿Sí o no? Entonces la ley me dice que las acciones de aporte en sociedades nacionales se pueden restar, ¿sí o no? Entonces ahí evadía, por decirlo entre comillas de alguna forma. Pero viene esta norma y me dice que cualquier fraccionamiento del patrimonio causará evasión. Entonces meten un lío jurídico a los contribuyentes en ese momento. Entonces hay que esperar. La DIAN no ha dicho nada. Ustedes saben que esos decretos de emergencia que sacan y todas esas cosas van a la corte a un estudio, o cualquier ciudadano puede demandar allá. Entonces hay que esperar el fallo, que seguramente debe salir a ver qué está pasando, porque mire, esto que le estoy explicando es incoherente. Mire, hay otro caso. Mire este caso. Esto es con una persona natural. Y esto es cierto, esto no es inventado. Hay una sociedad limitada, por decir algo, que tiene 500 millones de pesos. Y llegó y creó otra con 200. ¿Sí? Entonces resulta que la sociedad ahora tiene ¿cuánto? 300 y 200, ¿sí o no? Vea, 300 y 200. Entonces tiene 500 millones de pesos. Se acogió su capital y abrió 2 sociedades. O sea, hizo una escisión de su capital.
Pero en el 2010 resolvió capitalizarse por algún factor. Y llegó y dijo, vamos a capitalizarnos en 700 millones de pesos. ¿Usted sabe qué está pasando aquí? Que 7 y 3, 10, y aquí hay 200. La ley me dice que sume. Entonces, ¿cuánto va el patrimonio? Entonces, esta sociedad quedaron metidas en la base entre 1000 y 2000. Eso es lo que está hasta hoy vigente. Entonces, al sumar esto, antes no tenían, o sea, no estaban calificando, ¿estamos de acuerdo? Porque estaban por debajo de la base. Pero resolvió capitalizarse la empresa. ¿Qué hizo? Aumentó su capital. Entonces, mire lo que le está pasando. Hay un decreto reglamentario que es el 516 y salió el año pasado en febrero del 2010. Ese decreto es el que ordena hacer la contabilización de las cuotas esas del impuesto al patrimonio, ¿sí o no? Contra la cuenta revalorización del patrimonio. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que eso es una cuenta de saldo crédito. ¿Y esa cuenta de dónde salió? Eso salió de los ajustes por inflación. ¿Sí o no? Ahí tiene que estar. ¿A quién aplicaba eso? A contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad o a las personas naturales. Entonces, cuando existían los ajustes por inflación, si eras persona jurídica o era una persona natural obligada a llevar libros de contabilidad, le tocaba hacer ajustes por inflación, ¿sí o no? Entonces, ahí nació esa cuenta. Ahí nació la cuenta revalorización del patrimonio. Entonces viene este decreto 516 del año pasado y me dice, señor, hágame el favor, vamos a suponer que el impuesto al patrimonio vale, por decir algo, ya sabemos que nos toca hacer esa depuración y todas las cosas que les he explicado, y yo sé que me vale 100 millones de pesos, mi impuesto al patrimonio me vale 100 millones de pesos. La ley me dice que lo paga en ¿cuántas cuotas? Entonces, ¿cuánto da esto? Eso nos dará ¿cuánto? 8 por 5, 40, como 12.500, ¿será para ahí? ¿Sí? 12.500. Entonces me dice, señor, hágame el favor y me paga eso en 8 cuotas de 12.500. Entonces me paga 2 anuales, ¿sí o no? Eso es lo que dijo la ley. Digo, me paga 2 cuotas anuales. Entonces me dijo, mire, usted puede utilizar la cuenta revalorización del patrimonio. Entonces, ¿qué hago yo? Mi impuesto ya vale 100, ya lo determiné, ya sé que me toca pagar eso. Pero vamos a suponer que esta cuenta tiene, por decir algo, 20 millones de pesos nomás. Entonces, ¿qué dijo el legislador ahí en ese decreto? Dijo, ya, hágale un dedito por los 20 y los 5 me lo lleva ¿a dónde? A gastos. Esa es la contabilización que ordenó el decreto 516. Si la cuenta no tiene saldo, usted no le puede evitar aquí porque no se le voltea. ¿Sí me hago entender? No puede hacer ese registro. Esta norma está en contravía de la ley 1314. ¿Usted sabe qué es la ley 1314? Son las normas de convergencia internacional. Y el artículo 4 de esa ley dice que las normas fiscales no se pueden meter en las contables. Ahí está en el artículo 4, pero aquí se están metiendo, fíjese usted. Entonces, ¿qué ocurre? El señor dice, vea señor, me hace ese tipo de registro y el resto me lo lleva a una cuenta de gastos. Entonces, si aquí tengo 1.000 millones, pues llego y prun. No tengo problema, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que se está bajando el patrimonio, ¿sí o no? Se está disminuyendo el patrimonio. Esa cuenta tiene un tratamiento especial, la cuenta revalorización del patrimonio. Esa cuenta dice que no se puede distribuir a los socios o accionistas, sino hasta cuando se liquide la empresa. O que yo la puedo capitalizar, eso está en el artículo 36, raya 3 del estatuto. Voy a leer lo que dice el decreto. Dice así, es un decretico de una hoja, decreto 514, estoy mal, es el 514, se me está corriendo ya la... Dice lo siguiente, está modificándolo obviamente, como esto es una cuestión contable, esto está modificando
al decreto 2649, que es el ordenamiento contable, ¿sí o no? Dice así: los contribuyentes podrán imputar anualmente contra la cuenta revalorización del patrimonio. Eso es lo que acabamos de hacer. Estamos imputándole a la cuenta revalorización del patrimonio el valor de las cuotas exigibles. ¿Cuántas me exigen a mí ahorita? No, 2. Quien dijo 8 tiene 0 en la conferencia. Entonces, 2 cuotas. ¿Sí? Yo ahorita voy a pasar haciendo el quiz. Bueno, dice lo siguiente. Dice: cuando la cuenta revalorización del patrimonio, es un decreto muy pequeño, no registre saldo o sea insuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo allá 10 pesos y le voy a aplicar 50. Yo no puedo. Dice: sea insuficiente para imputar el impuesto al patrimonio, los contribuyentes podrán causar anualmente en las cuentas de resultado el valor de las cuotas exigibles en el respectivo periodo. ¿Sí me hago entender? ¿Queda claro eso? Pero le coloca una situación: lo anterior sin olvidar. Siempre que una norma de impuestos diga sin perjuicio, se sobreentiende que diga sin olvidar las revelaciones que haya que hacer en los estados financieros. Entonces, claro, como esa plata no es mía, es que la plata del patrimonio, ¿sabe de quién es? De los accionistas, ¿sí o no? La plata que hay en el patrimonio es de los accionistas, o sea, el aporte social, la revalorización del patrimonio, el superávit por acciones, toda esa vaina que hay ahí, eso es de los accionistas, eso no es del revisor fiscal, ni el contador, ni el mensajero, no, es de los accionistas. Entonces me tocará en el informe ese que dice que las notas a los estados financieros son parte integral de este informe. ¿Se han visto ustedes en la ley 222 del Código del Comercio? Me tocará ahí en esa nota decir: vea, señores, de acuerdo a esta normatividad, la cuenta revalorización del patrimonio fue afectada en 200 millones de pesos por efecto de la causación del impuesto al patrimonio del año tal. ¿Sí? ¿Para qué? Porque el señor dice: vea, tenía un patrimonio de 5.000 millones y ahora aparezco con 2.000, ¿qué pasó aquí? Aquí está pasando alguna vaina. O le metieron la mano a eso, o no sé qué pasará. Y entonces, esta norma me permite que le haga la revelación en los estados financieros. ¿Queda claro eso? Entonces, tocamos la cuenta revalorización del patrimonio. Si no nos alcanza, llevamos a los gastos, pero haciendo la salvedad de que como esa plata es de los accionistas, entonces nos tocará decirle a los señores: mire, se nos bajó el patrimonio, pero vea, aquí está. Es más, la Superintendencia de Sociedades había dicho que sí, ese oficio no sé si estará vigente todavía, pero me imagino que debe estar vigente. Yo lo tengo por ahí. Decía que cuando esa cuenta se iba a tocar había que pedirle permiso a las supersociedades. Vamos ahora a mirar a ver cómo fue que se metió la ley de formalización del primer empleo en la parte de impuestos. Dice la norma que si usted tiene una pequeña empresa, ¿cómo sabe que es pequeña empresa? Son 50 trabajadores, ¿sí? No puede tener más. O unos activos que no superen 5.000 millones, ve, ahí están los salarios mínimos. Entonces nos toca, ¿qué quiere decir? Una cosa es que le digan a usted salario mínimo y otra cosa es que le digan salario mínimo mensual legal vigente, óigase bien. Porque el salario mínimo de hace 50 años no era igual al de ahorita. Entonces una cosa es que le digan vigente y otra cosa es que le digan, entonces aquí son vigentes. Dice que si usted crea ese tipo de empresas, entonces en los 2 primeros años no paga impuesto a la renta. No paga. Esto es para las empresas que se crean. Fíjese bien, no es que ahorita lleguemos a la empresa mañana, no, eso, allá en un seminario allá nos dijeron que el impuesto a la renta era 0%. No, eso es pura paja esa vaina. Es para las empresas que se van a crear a partir de la vigencia de la ley 1429. En el segundo año paga el 25%, ¿sí? Perdón, 2 primeros años, 0, tercer año, 25, cuarto año 50, en el quinto el 75, y en el sexto año en adelante dice la norma que 100% de la tarifa. Pero observen que esto es muy bueno. Esta fue la razón para eliminar la deducción de activos fijos, porque no podían dar el 30% o el 40% y aquí también el 0% del impuesto a la renta. Veamos a ver qué va a pasar. Dice: pequeñas empresas con domicilio principal en Amazonas, Guainía o el Baupés. Entonces el legislador dijo: mire, los que estén allá, 0% en los primeros 8 años, y les extiende más el beneficio tributario. En el 9º año el 50%, y en el 10º el 75%, y en el 11º, o sea en el año 11,
el 100%. Entonces fíjense ustedes que si una empresa esa está por allá en esos departamentos, tiene más beneficios que los que podría tener en otros departamentos de aquí de Colombia. Dice que las personas jurídicas y naturales con domicilio y desarrollo en el Guainía, Amazonas y Vaupés, los primeros 10 años no serán objeto de retención en la fuente. Entonces, si esa empresa está allá, creada bajo este parámetro de la ley 1429, no se le aplica retención en la fuente. Y para los otros, ¿cuánto? 5 años. Dice que las demás personas jurídicas y naturales, pues que no estén metidas en el Amazonas de eso, los primeros 5 años no se les aplica. Pero le pide un requisito. Le dice, señor, demuéstreme la calidad de agente retenedor y su inscripción en Cámara de Comercio, o me da el favor y me muestra el RUT. Recuerden que en el RUT nos dicen ahí, ¿no? Simplificado común, para terceros, exógena, toda esa vaina ahí. Entonces ahí nos toca verificar para poder acceder al beneficio. Bueno, para poder. Renta presuntiva, estamos hablando de lo nuevo, Dice que los titulares con domicilio en el Amazonas, dice, estarán sujetos al sistema de renta presuntiva a partir de ¿cuándo? Del año 11. Aquí se tributa en Colombia por la mayor de las dos, ¿sí o no? La ordinaria o la presuntiva. Ese es un beneficio bueno. Entonces yo miro cuál es la ordinaria, cuál es la presuntiva y tributo por la mayor de las dos. Y los demás, ¿a partir de cuándo? Del 6º año. Entonces fíjense ustedes que el legislador se orienta a esos departamentos donde hubieron esas pirámides y todo eso fue por allá en esas vainas. Yo no sé qué fue lo que pasó. En todo caso, zonas por allá que han estado muy golpeadas, y direcciona esos beneficios tributarios para que esas personas pues puedan desarrollarse un poco mejor, ¿no? Progresividad en el pago de los aportes parafiscales o de nómina. Dice la norma que si esos señores que se inician en esas actividades, que el aporte al SENA, o sea, los famosos parafiscales, dice 2 primeros años 0%, tercer año el 25%, o sea, cogen a esos contribuyentes nuevos y no los obligan a pagar los aportes parafiscales al 100%, ¿sí? Sino les da un periodo de gracia. Le dice, vea señor, primer año me da favor y me paga, 2 primeros años no paga nada, tercer año 25%, es una escala progresiva hasta que los va llevando al 100%. Pero fíjese que si es en el Amazonas o Guainía, entonces arranca en los 8 primeros años. Hay que mirar todo esto, porque es que hay empresas, hoy en día la planeación tributaria tiene que estar direccionada a minimizar los impuestos, ¿sí o no? Entonces de pronto un contribuyente tiene una plata y dice, hombre, pues vea, metámonos allá, mira los beneficios de impuestos que tenemos. ¿Sí es así o no? Y no pagamos, pero eso quién lo sabe, el contador, el director de impuestos, el que está haciendo la planeación tributaria. La gente no sabe de impuestos, lo que le importa es que le lleven información para reducir la parte financiera, ¿sí? Entonces nos toca decirle, señor, si nos metemos en estos departamentos, vamos a tener este tipo de beneficios tributarios. Pero hay que explicarle todo ese rollo. Esos trabajadores que van a recibir allá van a tener recreación, turismo y capacitación, ¿sí? Pero a partir del tercer año, dice la norma, dice, además de esos servicios anteriores, tendrán derecho a la cuota ¿de qué? Del subsidio familiar. O sea, inicialmente no tienen. Claro, eso es un beneficio bastante amplio. Entonces la ley dice, vea, a partir del tercer año van a tener eso. Y dice que cuando el empleador alcance el pleno aporte, o sea, cuando ya le toque tributar sobre el 100% en el cuarto año, entonces dice que van a garantizarle que ese trabajador tenga acceso a todo, ¿no? A todos esos beneficios que tienen esas cajas. Bueno, eso es muy bueno. La ley también nos manda al sector rural y urbano. Miremos a ver qué dice la ley acerca de eso. Dice que crea un descuento tributario para esos señores que vinculen, aquí es cuando vinculan personas nuevas, allá es que crean la empresa, ¿sí o no? Entonces el efecto en el impuesto de la renta es ese, ¿no? 0, 25, 75 y 100. Pero si el señor llega y vincula a personas que sean menores de 28 años, le dice que puede tomar la carga de esa parafiscal como descuento tributario, fíjese usted, ¿sí? En el impuesto sobre la renta, eso es muy bueno, porque me tocaría entonces hacer un análisis de cuáles son los nuevos puestos de trabajo y cuáles son los aportes parafiscales que me están generando esas personas para yo llevarlas como descuento tributario. Claro, cuando a mí en la renta me hablan de descuento tributario, es mejor que me hablen de descuento tributario y no de deducción, ¿sabe por qué?
porque es que la deducción toca la renta líquida ordinaria, ¿sí es así o no? En cambio, el descuento tributario, ¿qué toca? El impuesto. Usted dice impuesto sobre la renta menos descuento tributario. Entonces es más beneficioso el descuento tributario. Entonces me dice, señor, tome esos aportes de esas personas que sean menores. Esto estaba en 24 años, pero en las discusiones fue ya a 28. Pero resulta que me pide unos requisitos para poder yo acceder al descuento. Me dice, vea señor, incremente el número de empleados con relación al que cotizaba en diciembre del año anterior. ¿Y cómo se lo demuestro? Con la suma de los ingresos bases de cotización de sus empleados con relación a la nómina. O sea, a mí me toca tener una nómina que si yo incrementé los empleados, la nómina me daría 100 millones, al año siguiente no me pagar 90 y yo estar utilizando el descuento. No, la nómina tiene que haber incrementado, de resto no sirve. No aplica para mayores de ¿qué? De 28 años, porque la norma me está diciendo, señor, contrate de 28 para abajo. Tercero, aplica únicamente para empleos ¿qué? Nuevos, tienen que ser empleos nuevos, póngale cuidado. Los valores evitados como descuento tributario no pueden incluirse como costo de deducción, o sea, no puede haber un doble beneficio, ¿sí me hago entender? O sea, yo no puedo meter eso como descuento tributario y a su vez meterlo como de un costo de una deducción porque hay un doble beneficio. Y dice que no aplica a cooperativas de trabajo asociado ni a personal para ser reemplazado. O sea, llegaban y echaron, por decir algo a una persona, no vamos a reemplazar esto, no. Tienen que ser empleos nuevos. De lo contrario, eso no aplica. ¿Por qué? Porque si no, eso se vuelve un círculo vicioso, ¿sí es así o no? Saquemos 5 y los reemplazamos por 3. No, eso no sirve. Tienen que ser puestos de trabajos nuevos. De resto, no le aplica. Yo sé el caso para donde tú vas, pero esa situación no le genera ahí. O sea, ¿qué es lo que quiere aquí el gobierno? Que le generen los 2,5 millones de empleos que está hablando el doctor Santos, ¿sí es así o no? Eso es lo que quiere, no es más. Pero empleos nuevos. ¿Cómo les va a controlar eso? Pues han creado en el Ministerio de la Protección Social un grupo de investigación precisamente para que atienda este tipo de cosas. Bueno, también ese beneficio tributario aplica para los sectores de desplazamiento y discapacitados. Ellos también tienen derecho a eso, fíjense ustedes. Yo lo que no veo muy viable es que la norma dice que para toda esa gente que está en zonas de desplazamiento y de reintegración, ¿sí o no? Un desplazado llega, eso salido por la televisión a pedir puesto y ahí mismo le van a dar la puerta por la cara. Ese tipo no nos sirve aquí, ese tipo viene de las FARC, de por allá, yo no sé dónde vendrá. Esta norma también la direccionaron a eso. Pero se me hace que en la vida práctica es como muy difícil de aplicar, ¿no? Entonces esos beneficios también aplican ahí. Hay una norma también que habla para las personas, aplica ese tipo de descuentos, los mismos que hemos visto, para mujeres mayores de 40 años, ¿no? Dice la norma que durante los 12 últimos meses no hayan tenido contratación laboral. Eso también tocaría verificarlo, ¿sí o no? O sea, si yo voy a utilizar un descuento tributario donde me dan ese beneficio, me tocará asegurarme muy bien como empleador que esa persona mayor de 40 años no estuvo vinculada laboralmente durante los últimos, ¿qué? 12 meses. De resto yo perdería el descuento. Bueno, o sea, ha estado sin contrato de trabajo. Esta norma también fue extendida. Entonces ya tenemos dos casos, ¿no? Personas nuevas, ¿sí o no? Puestos de trabajo nuevos. Y tenemos personas menores de 28 años y personas mayores de 40. Pero esta norma también aplica para nuevos empleados, ¿sí? Nuevos empleados que devengan menos de 1.5 salarios mínimos. Eso sería que si yo puedo contratar gente que se gana menos de 800,000 pesos más o menos, porque son 500 y 200 y pico, entonces también puedo gozar de ese tipo de beneficios. Esto a mí se me hace que el Departamento de Relaciones Industriales y de Personal va a tener un trabajo tenaz en las empresas donde de pronto se metan por ese lado, ¿no? Porque les va a tocar llevar un control de esa nómina, de cuáles son lo mismo que les decían los activos fijos, ¿no? Cuáles tienen descuento, cuáles están depreciados, cuáles tienen beneficio, bueno, todo ese tipo de cosas. O sea, perdón, ahí se aplicaría lo de la construcción, porque son nuevos empleados. Y si son todos ayudantes, se ganan 600,000 pesos, entonces ahí se aplica. Sí, la norma está redactada así, habla de que nuevos empleados que deben menos de uno. O sea, ahí están midiendo es trabajadores de qué?
Bajos ingresos. A partir de la promoción, esto es lo que estamos hablando de lo nuevo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el primer año 0%, segundo año 50%, tercer año 75% y cuarto año paga la tarifa normal que cada año dan las tarifas esos señores de la Cámara de Comercio. Entonces eso es muy bueno también, ¿no? Porque esos son gastos que tienen las compañías. Dice la norma que el personal requerido en toda institución o empresa pública o privada para el desarrollo de actividades misionales o permanentes no podrá estar vinculado a través de estas famosas cooperativas de trabajo social. Yo no puedo llamar a una cooperativa de trabajo, oiga señor, mándeme 50 obreros. No, ¿quién tiene que hacer eso? Una empresa de servicios ¿qué? Temporales. Entonces está restringida totalmente la situación. Dice que será objeto de disolución y de liquidación las cooperativas que hagan ese tipo de cosas y el ministerio las va a sancionar con 5.000 salarios mínimos vigentes. Pero esa disposición está vigente a partir de ¿cuándo? Del año 2013, de julio de 2013. ¿Cuál es el cuento aquí? Que ninguna cooperativa de trabajo asociado podrá enviar trabajadores en misión a las empresas. Eso es una función de las empresas de servicios ¿qué? Temporales. Estos señores son del régimen tributario especial y tributan al 20%, ¿sí es así o no? Y los otros tributan a la tarifa normal del 33%. Esa es la gran diferencia que existe ahí. Bueno, pero también está metido ahí en la ley. Dice que el que suministre información falsa de todo eso que les he explicado de esa ley, le van a aplicar una sanción del 200% de los beneficios. Por eso les decía que para poder hacer ese tipo de vinculaciones de esos empleados y todas esas cosas hay que estar muy seguro. O si no, mire lo que le pasa. Le van a decir, señor, deberá pagar el valor de las reducciones que hizo en sus declaraciones de renta y fuera de eso, adicionalmente a eso, lo vamos a sancionar con el 200% y le podemos abrir de paso una investigación de tipo penal. Eso es para colocarle ya el moño, ¿no? Entonces, por eso les decía ahí, cuando vayan a hacer ese tipo de contrataciones, hay que hacer una... No, que llegó una señora que tiene 45 años. Ah, sí, entrémosla ahí a que haga el tinto. Pero resulta que la señora salió antes de otra empresa. Graves. No, eso no podemos, nos tocará investigar que esa señora estuvo 12 meses sin vinculación laboral. Bueno, eso es lo que me dice la norma. Sigamos. La misma reforma dice que la retención en la fuente que se presente ahora sin pago total, óigase bien, entonces se hará por no presentada. Eso es novedoso, ¿no? Porque habían dicho que yo podía presentar la declaración y que si la DIAN no me mandaba un acto administrativo para decirme eso, entonces la declaración se da por no presentada. El legislador reversa el asunto y me dice, señor, si usted me presenta la declaración y no me la paga, se la doy por no presentada, pero le acepto que usted no me la pague si tiene un saldo superior a 82.000 UETs, que transformándolas en plata serían ¿cuánto? 2.060 millones, esa es la única salvedad. Tendría yo que demostrarle que tengo un saldo a favor antes de la declaración, ¿sí o no? O sea, mi declaración de retención de la fuente vale 100 millones, vale el impuesto. Y yo tengo un saldo de, como mínimo de 100 o de 150, ahí no pasa nada. Me dice, señor, dentro de los 6 meses siguientes hágame el cruce. Conclusión, declaración de retención en la fuente a pagar, excepto la salvedad de los, o si no se la dan por no presentada, ¿correcto? Eso es novedoso. Novedoso en la reforma. Perdón, ¿cuándo se genera el saldo? ¿El 31 de diciembre o el día que presentó la declaración? ¿El saldo de qué? Renta, el saldo a favor en renta. Tiene que ser antes. Antes. Claro, tiene que haber presentado antes, si no, no. Eso fue ratificado en un concepto de la DIAN. Viene lo novedoso, no obligados a presentar declaración. Ahora hay una cosa nueva, ¿no? Recuerda que la declaración de renta, la única salvedad de la Junta de Acción Comunal. Esa era la única salvedad, que creó la ley 1066. Pero viene la reforma y me dice, señor, si usted como agente retenedor no practicó retenciones en la fuente, entonces ahora no me presente la declaración. Y me dice que si de junio 29 del 2011 a los 6 meses siguientes, vea, me dice, vea, los agentes retenedores que no presentaron
en cero la declaración desde julio de 2006, que fue cuando salió esa norma. Entonces dice, vea, presénteme todas esas declaraciones para que nuestra cuenta corriente quede actualizada y yo le rebajo, ¿qué? La sanción por extemporaneidad. ¿Qué es esto en la vida práctica? Que si ustedes dejaron de presentar 5 declaraciones, entonces, ¿qué pueden hacer ahorita? Presentarlas sin extemporaneidad. ¿A que están debiendo plata? Sí, hay que pagar la retención. Eso no es que allá nos dijeron que no paguemos, no. Hay que pagar. Es que no le escuchamos, o sea, ¿se presentan o no se presentan? Se presentan. Mire, en la vida práctica, si usted debe una declaración de por allá de julio del 2009, ¿sí? Hoy. Entonces, ¿usted se le olvidó presentarla? No, porque no quiso, se le olvidó, el contador no vino ese día. Bueno, entonces usted la presenta ahorita, en este momento. ¿Qué es lo que le dice la norma? Dice que podrán presentar, dentro de los entes retenedores que no presentaron en ceros la declaración, entonces la puede presentar y no se sanciona, ¿sí? O sea, le rebajan la sanción por extemporaneidad, ¿de acuerdo? O sea, la presenta en ceros y no le cobran sanción. Pero caso diferente es que esta declaración tuviera un impuesto de 100 millones, ahí sí graves. Ahí sí pague todo. Ahí sí pague sanción y pague ¿qué? Y pague la fama. Entonces, mire, aprovechen esto. No será obligatoria en los periodos en los cuales, esto es una norma de procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el procedimiento se aplica inmediatamente. Entonces, si en diciembre no hubo retenciones que se vencían en enero, ya no es obligación presentar la declaración. Porque era que nos obligaban a presentarla en cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, el IVA pasa lo mismo, noviembre y diciembre. Como la norma salió el 29, aplica también. Y los que no presentaron en ceros, mira, ¿quién es el primero? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol me preguntaba eso, mira, en ceros. Entonces la ley me dice que la declaración desde julio, a mí desde julio me tocaba presentar en ceros, ¿sí o no? Pero se me olvidó. Entonces la ley me dice, señor, dentro de los 6 meses, presénteme esas declaraciones y yo no le cobro sanción por extemporaneidad. Cosa diferente es que yo deba retenciones, ahí sí no me pueden hacer ese. Me toca cogerme ese al plazo ese del 2008 hacia atrás, ¿sí recuerdan? A la amnistía. Bueno, sigamos a ver. De aquí nos vamos a las 11 de la noche, ¿oye? Retención en la fuente. ¿En qué artículo estaba lo que acaba de contar? La reforma tributaria. Ahí está, mire, artículo 20. Ahí, donde dice normatividad referenciada, es la ley donde el legislador me hizo la referencia. Ahora hay un nuevo mecanismo que va a ser autorizado por la DIAN a las entidades bancarias. Dice la norma que las retenciones en la fuente que deban efectuar los agentes de retenedores que determine la DIAN. Va a sacar una resolución a título de impuesto de renta y de IVA. Serán practicadas, óigase bien, y consignadas al Tesoro Nacional a través de ¿qué? De entidades financieras. Esto está pendiente, es un paso importante que va a suceder ahí. El agente retenedor deberá indicar la cuenta corriente o de ahorros a través de las cuales se deben de realizar esos pagos e indicarle a la entidad financiera los conceptos base de retención. O sea, yo como agente retenedor le voy a decir al Banco de Bogotá, yo no trabajo con el Banco de Bogotá, ¿no? Que me practique las retenciones y me las consignan a nombre de ¿quién? Del Tesoro Nacional. Pero para yo poder hacer esa situación, le toca que la DIAN me señale a mí en una resolución. Si yo le digo al banco, vea señor, las tarifas son del 4, o no indico, entonces el banco dice que el agente retenedor que ordene el pago no suministre la información, la entidad financiera aplicará el 10% del total. O sea, el banco me va a hacer ahora a mí las funciones como agente retenedor. Pero dice la norma que el gobierno nacional reglamentará esta disposición. Estábamos pendientes a ver qué va a decir el legislador acerca de eso. Eso es novedoso para la retención a la fuente. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Que ese tercero, que ese agente retenedor llame al banco y le diga, señor, debíteme la cuenta de una vez y consígueme de ahí. Ya no le... Es como una medida de presión de recaudo. Es novedoso, pero falta retención sobre rendimientos financieros originados en créditos obtenidos en el exterior. Esta es una norma también que fue modificada. Dice que los pagos a bonos se encuentran realizados a personas que no son domiciliadas en el país, originados en créditos o en contratos leasing, se les va a aplicar de ahora en adelante el 14%. ¿Qué es un contrato leasing? Es un arrendamiento, ¿sí o no? Que puede ser operativo o puede ser financiero. Entonces señalan una tarifa del 14%. Sigamos.
Son normas de retención. Observe que esto viene en orden. Hemos visto las normas de renta, ¿sí o no? Sí. Estamos ahora metidos con la retención de la fuente. Esos leasing también hablan de que los pagos o bonos se encuentran en contratos de aeronaves, helicópteros y aerodinos estarán sujetos a una retención del 1. Esa es otra tarifa que trae la reforma tributaria. Hay una situación que está por allá metida en un artículo. Si ustedes han leído el Estatuto Tributario, hay un artículo que es el 25, si no estoy mal, que habla de los ingresos que no son de fuente nacional. Esos ingresos, la ley dice que si se ajustan a estos literales, antes estaban sujetos a retención en la fuente, ahora en esta reforma dijeron que no estaban. Entonces hay que, sí, míralo aquí, artículo 25, pensé que no lo había referenciado, pero sí, ahí está. Hay que ir a ese artículo y mirar cuáles son esos literales. Por ejemplo, los intereses que generan las Exacto. money market en el exterior, Exacto. estarían sujetos a retención. Es correcto. Si tiene un CDT en el exterior, pues y genera intereses, no estaría sujeto a retención. Exactamente. Antes de esta norma Sí estaban sujetos, es pero correcto. ¿cómo lo controlaban si eso se depositaba y se reinvertía en el exterior? Porque ahora que la ley lo tenía explícitamente ahí. Hay que leer todo el artículo, ahí decía que eran considerados de fuente nacional, todos esos empréstitos y todas las cosas. Pero Hay que mirar el artículo 25. Pero de fuentes nacionales si hubieran salido los recursos de aquí para el exterior y luego reintegrarlos. Ahí sí. No, cuando los recursos vienen del exterior hacia acá, hacia el país, eso primero tiene una retención en la fuente del 3%, pero eso fue eliminada para incentivar la inversión extranjera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero es que estos de retener en la fuente, que dice que no se consideran son los intereses o cánones de arrendamiento que anteriormente sí estaban sujetos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuál es el cambio? La reforma habla ahora de los cánones de arrendamiento o los intereses de leasing originados en créditos obtenidos en el exterior. Vamos a cerrar aquí la parte de la charla con una norma muy importante para los trabajadores independientes. Y es la siguiente. Esto sí tuvo un cambio demasiado fuerte, ¿no? Resulta que esta reforma dice que cuando un trabajador tiene un solo contrato de prestación de servicios, miren lo que pasa, que no exceda de 300 unidades de valor tributario, que haciendo la conversión hoy vale 7.540.000. Se le va a aplicar ya no la retención por honorarios, ni por comisiones, ni por servicios, sino se le va a aplicar ¿qué? La tabla de retención para asalariados. Recuerden ustedes que es una tabla que va de 0 a 95 unidades, de 95 a 150 y no sé qué, ¿se ha visto la tabla esa? Ese es el asunto. Ese es un cambio demasiado importante. Pero para que esto se cumpla, dice la norma que el contratista deberá manifestar por escrito al contratante la aplicación de la retención. O sea, eso tiene que estar pactado por escrito. ¿Cuál es la duda que se crea con esta norma? Que la norma dice que se aplica cuando el trabajador tenga un solo contrato de prestación de servicios. O sea, que si tiene- Pero el problema es que si el tipo ya tiene 2 contratos, no le aplica. Es decir, los impuestos hay que minimizarlos, pero hay que hacer las planeaciones, tenemos que tener los soportes, nuestros documentos, en fin, para poder sustentar ante la gerencia o las entidades de control los respectivos cambios que se presentan con ese tipo de reforma, ¿no? Les agradezco mucho su atención y nos vemos entonces en otra oportunidad. Gracias.